En 1878, gracias a Edward Muybridge, con su serie de fotografías del famoso caballo corriendo, se logró crear los inicios del cine. Tiempo después, existían dos grandes empresas, la de Edison en América y la Lumière en Francia. En 1893, Dickson, el asistente de Edison, desarrolló una máquina en la que se veían imágenes a través de una rendija, llamada kinetoscopio. En Francia, los hermanos Lumière crearon su propia cámara, solo que esta vez con la capacidad de fungir como proyector. El 28 de diciembre de 1895 se proyectó por primera vez La salida de la fábrica, en el Gran Café de París. En 1896, Georges Méliès descubrió las posibilidades de los efectos especiales. Creó su propio estudio con paredes de vidrio y empezó a construir escenarios de mundos de fantasía. Él fue un mago e hizo narrativas más largas y con efectos especiales hechos mediante cortes imperceptibles en la pantalla. El estilo narrativo fue el dominante en las películas. Los filmes italianos, franceses y estadounidenses dominaron el mercado y Hollywood surgiría como la principal fuerza industrial en el cine. Yéndonos a Alemania, a inicios de la Primera Guerra Mundial, la actividad del cine fue muy poca. El gobierno, el banco y las grandes industrias, con la finalidad de promover las películas a favor de la guerra, crearon la UFA. De esencia muy conservadora, buscaba el control del mercado alemán e internacional de la posguerra. Creó los mejores estudios de Europa, que atrajeron a muchos directores extranjeros, incluyendo al joven Alfred Hitchcock. Algunas compañías pequeñas se empeñaron en crear cine con un estilo inusual. Se realizó con un estilo expresionista, movimiento que empezó en la pintura y se fue incorporando a las demás artes. El gabinete del Dr. Caligari fue la primera película de este movimiento, o al menos la que lo puso en marcha. El expresionismo alemán dependía de la puesta en escena. Las formas se distorsionan y se exageran. Los actores llevaban excesos de maquillaje y se movían de manera accidentada o lenta. Todos los elementos de la puesta en escena forman parte de una composición. En el cine expresionista, el diseñador tenía el trabajo más importante, con un sueldo alto e incluso eran incluidos en los anuncios publicitarios. Las últimas grandes películas del movimiento fueron Faust, de Murnau y Metrópolis de Lang. Fueron muy costosas, incrementando problemas financieros en la UFA. Muchos directores se fueron atraídos por Hollywood y para 1927 el expresionismo murió como un movimiento, pero no como un recurso estilístico en el cine. Ahora vamos a hablar del primer movimiento cinematográfico posguerra, el neorrealismo italiano. Para mediados de los 40, la gente estaba desesperada por ver algo nuevo, algo diferente a las epopeyas, historias literarias y cine de teléfono blanco. Así que cuando los estudios de Cinecittà fueron destruidos, surgió el neorrealismo italiano, que fue caracterizado precisamente por que las locaciones eran reales, la iluminación era mínima, los movimientos de cámara eran más flexibles, ni se usaban dispositivos para grabar el sonido, la gente que actuaba la mayoría de las veces no era profesional. Los directores solían recurrir a la gente en la calle para que actuara en sus películas. En sí, este tipo de cine era más rudo, precario y austero por las condiciones en las que se encontraba. Las historias tenían que ver con condiciones de vida personales, el argumento normalmente es construido por etapas y no incluían los finales felices. Feuer! Dio, perdona. Feuer! Loro. Mach Schluss! Además de que no venía incluida la omnisciencia del cine tradicional. Los principales exponentes eran Roberto Rossellini, Vittorio De Sica y Luchino Visconti. El movimiento terminó con la reconstrucción de Cinecittà y con la mejoría en sí de Italia oficialmente con la película de Umberto De Sica. Bueno, cine mexicano. El auge en el cine mexicano comienza mientras que el resto del mundo se estaba agarrando a moquetazos. Pero fue lo primero. El cine llegó a México en el gobierno de Porfirio Díaz, un año después de su debut en Francia. Y antes de la existencia de Cinépolis o Cinemex, en México la primera sala de cine fue el Salón Rojo. Ahora, las primeras películas hechas aquí se llamaban vistas, eran como los documentales, simplemente con otro nombre. Los primeros en hacerlas fueron Salvador Toscano, Guillermo Becerril y Enrique Rosas. Ahora sí, la época de oro del cine mexicano comienza con la película Allá en el Rancho Grande, estrenada en 1936. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Esta dio inicio al género melodrama ranchero y fue la primera en ganar un premio a nivel internacional. Los principales exponentes de este periodo fueron Fernando de Fuentes, Emilio el Indio Fernández, Luis Buñuel, entre otros, con películas como Vámonos con Pancho Villa, María Candelaria y Los Olvidados.
Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Sí, me quieres mucho. La Nouvelle Vague comenzó a finales de los 50 a principios de los 60. Sin embargo, unos años antes, François Ginro, él empezó con este concepto hablando también del cine de autor. En 1948, Alexandre Astruc hizo un artículo donde hablaba sobre la cámara pluma o bien la cámara estilo. 3 años después, en 1951, Jacques Denis, Vauquois y André Bazin habían creado la revista Cahiers du Cinéma, donde poco a poco fueron promoviendo la idea de la nueva ola de manera discreta. Este último fue como el líder del movimiento. Las características de este movimiento son la búsqueda de las situaciones cotidianas, finales abiertos, tomas largas, jump cuts, handheld camera, actores poco conocidos, equipos de producción pequeños, referencias al cine, improvisaciones, y los principales exponentes fueron François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Demy y Agnès Varda. Con películas como Los 400 golpes, Claude 5-7, Sin aliento, Las buenas mujeres, entre otras. Después de haber revisado todos estos movimientos, podemos ver que el cine es algo así como un truco de magia gracias a la manera en la que nuestro cerebro y ojos trabajan, y que no fue inventado por solo una persona, sino que fue creado y siendo modificado por mucha gente que tomó el riesgo de probar algo nuevo a través de los años. Ahora, hay un mundo entero de películas que descubrir, además de las que hay que redescubrir. Por el momento, esto es todo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.